Clase 1.8. Área del rombo. En el análisis nos dice qué relación tiene el área del rombo con el área del rectángulo que se muestra. Aquí el Kusuko nos dice, recuerda que en clases anteriores se ha cortado la figura para formar otra en la que se sabe cómo calcular el área. Entonces hemos representado acá el rombo y el rectángulo de el soluciona. Cabe mencionar en este momento que un rombo no es lo mismo que un cuadrado, porque se suele dar la confusión de que muchas personas, muchos estudiantes consideran que un rombo es como un cuadrado que está un poco canteado o girado, y eso no es así. En un cuadrado los cuatro ángulos que tiene miden 90 grados. En cambio, en un rombo esto no es así. Si ustedes dibujan un rombo o pueden medir los ángulos del rombo que aparece en su libro de texto, podrán ver que ninguno de sus ángulos miden lo mismo y que pues los cuatro no miden 90 grados. Puede ser que dos pares de ángulos se repitan, pero no los cuatro se van a repetir. Y esa es la condición en la cual se distingue un rombo con un cuadrilátero. Además, sus diagonales no miden lo mismo también, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay que averiguar cuál es la relación que guarda el área de este rombo con la de este rectángulo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es trazar la diagonal de este rombo de esta forma, y vemos que se nos forman dos triángulos, un triángulo de la parte inferior y un triángulo de la parte superior. Entonces este triángulo que se forma acá abajo lo vamos a trasladar hacia nuestro rectángulo, y ahí vemos que tenemos la figura. Y si le cambiamos color nos queda así. Ahora sí ya podemos ver la diferencia entre una figura y la otra. Ahora, con el triángulo que se nos forma, en la parte de arriba lo que vamos a hacer es trazar la diagonal del rombo que va en forma vertical. Y nos va a quedar de la siguiente manera. De esta forma nosotros vemos que el triángulo de arriba se ha partido ahora en dos triángulos pequeños. Y estos triángulos pequeños los vamos a cortar y los vamos a colocar dentro del rectángulo de tal manera de formar una figura que ya conocemos. Entonces, si se fijan, este es el mismo triángulo que tenemos acá, es una copia idéntica, y vamos a ver dónde la podemos colocar de tal manera de formar una figura conocida. Vamos a colocar esta en primer lugar ahí. Entonces ahora con el cambio de color podemos evidenciar la figura, que ahí pues la tenemos. Y ahora con este otro triángulo que nos queda y que aún no hemos recortado o que no hemos colocado dentro del triángulo, vamos a recortarlo. Vamos a poner un duplicado de este y lo vamos a colocar acá, y vemos de que casa exactamente. Entonces con el color vemos acá de que esta área del rombo técnicamente está cubriendo la mitad del rectángulo inicial, y aquí lo vemos, es decir, esta área, si nosotros la reacomodamos, la cortamos, cubre la mitad del otro rectángulo, de tal manera que nosotros podemos establecer la siguiente relación, de que el área del rombo es la mitad del área del rectángulo. Entonces vamos a escribir eso, el área entonces esto lo vamos a utilizar más adelante y ya vamos a ver. Esa es la relación que tienen. De esa forma damos respuesta a la pregunta, pero vamos a ver otros elementos. Por ejemplo, esta base del rectángulo original coincide con la base del nuevo rectángulo, y esta a la vez tiene la misma longitud que la diagonal, la primera diagonal que trazamos, esta que vemos acá, y ya vamos a ver por qué. Vamos a volver a trazar la diagonal. Ahí la tenemos de color más encendido,
y este segmento, si nosotros lo copiamos, vamos a ver que aquí coincide con la base de nuestro rectángulo. Entonces podemos decir a la vez de que la base del rectángulo coincide con la diagonal mayor. Es decir, el rombo tiene dos diagonales. Entonces la diagonal más grande se llama diagonal mayor y es justamente esa la que coincide con la base de nuestro rectángulo. Ahora vamos a ver la diagonal menor. La diagonal menor sería esta que va en forma vertical para este rombo en este caso, y esta, como podemos ver, coincidirá con la altura, aquí lo vemos, casan exactamente con la altura del rectángulo. Entonces además vamos a escribir la altura del rectángulo coincide con la diagonal menor del rombo. Vamos a agregar también aquí en la característica que descubrimos el rombo para que quede claro y no se genere confusión. Entonces, esto en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Que el área del rombo yo la puedo calcular a partir del área del rectángulo, pero esta área la vamos a dividir entre dos. Entonces recordemos, ¿cuál es la área de un rectángulo? El área de un rectángulo es igual a base por altura, pero en este caso tenemos que la base de nuestro rectángulo es igual a la diagonal mayor y la altura es igual a la diagonal menor. Pero si se recuerdan, a la vez esta área la tenemos que dividir entre dos, porque en el rectángulo está contenido dos veces el área de nuestro rombo. Entonces aquí tenemos que agregar también entre 2. Esta sería la forma que nos va a servir para encontrar el área del rombo. Entonces en lugar de la base vamos a escribir diagonal mayor, que lo vamos a representar con una letra DM mayúscula, por diagonal menor, que sería en lugar de la altura entre 2. Entonces esta es la fórmula que me va a permitir a mí encontrar el área de un rombo. Y en este caso hemos visto que la diagonal mayor mide 6 centímetros. Entonces vamos a calcular el área, aunque no lo pide, nosotros lo vamos a hacer para que ustedes puedan ver cómo se trabaja con la fórmula. 6 centímetros mide la diagonal menor, aquí podemos contar los 6 cuadritos, y la diagonal menor mide en este caso 4 centímetros. Y ese producto de 6 por 4 luego hay que dividirlo entre 2. Entonces el área del rombo va a ser igual 6 por 4 es 24 centímetros cuadrados. Esto lo dividimos entre 2. 24 entre 2 nos da 12. Entonces el área de ese rombo es igual a 12 centímetros cuadrados. Y de esta forma hemos dado respuesta a la pregunta y además hemos encontrado el área. Esto es un extra dado que no lo pedía, pero esto les sirve como ejemplo a ustedes para el momento de trabajar en Lo Soluciona. Veamos el comprende. Dice, el área del rombo es la mitad del rectángulo, cuya base es igual a la diagonal mayor. Aquí vemos ya de mejor manera la diagonal mayor y la diagonal menor, que sería la de verde. Por lo que el área de un rombo se puede calcular con la fórmula que ya hayamos determinado, es la misma. Área del rombo es igual a diagonal mayor por diagonal menor, y ese producto luego lo dividimos entre 2. En este caso el resuelve les pide que calculen el área de los siguientes rombos. Si ustedes recuerdan, para encontrar el área del rombo necesitan saber cuánto mide la diagonal mayor y cuánto mide la diagonal menor. Entonces eso hay que determinarlo. Por ejemplo, en el rombo del literal A, la diagonal mayor vemos que es siempre
bueno, la más grande, tenemos esta diagonal que va de izquierda a derecha y cubre 6 cuadritos. La otra diagonal va de arriba hacia abajo, cubre 2 cuadritos. Entonces la diagonal mayor, ¿quién es? La de mayor longitud, la de 6 centímetros, y la diagonal menor sería la de 2 centímetros. Sustituyendo o utilizando la fórmula vamos a tener diagonal mayor por diagonal menor. Ya habíamos dicho, diagonal mayor 6 centímetros y diagonal menor 2 centímetros. 6 por 2 es 12. Esos 12 centímetros cuadrados los dividimos entre 2 y nos va a dar 6 centímetros cuadrados. Es decir, de que el área de este rombo es de 6 centímetros cuadrados. La advertencia siguiente que voy a realizar es muy importante considerarla, y es que no siempre la diagonal mayor está en forma horizontal, es decir, va de izquierda a derecha, porque en este caso podemos observar que la diagonal mayor va de arriba hacia abajo, porque aquí hay de arriba hacia abajo en la diagonal 8 cuadritos, y en cambio de izquierda a derecha la diagonal tiene 4 cuadritos o 4 centímetros. Entonces esto va a variar, y no solamente estas son las únicas posiciones en las que puede haber un rombo, puede estar más inclinado, etcétera. Entonces en este caso yo recomiendo que se trabaje el ejercicio 1A y 1C, y además se haga el número 2. En el número 2 no nos dan dibujo, solamente nos dicen cuánto vale la diagonal mayor y cuánto vale la diagonal menor. Con esos datos es suficiente, no necesitamos del dibujo porque ya sabemos la fórmula y solo es cuestión de cambiar diagonal mayor por su valor y diagonal menor por su respectivo valor, hacer la multiplicación y luego la división.